Buenas, mi nombre es Pablo González y soy alumno del Laboratorio de Sistemas Electrónicos 2. Para el siguiente circuito tenemos un circuito que se comporta como una compuerta NAND. Para la compuerta NAND es necesario saber que cuando tengamos en la entrada dos unos lógicos, en la salida vamos a tener un cero lógico, y cuando en cualquiera de las dos entradas tengamos un cero lógico, la salida será un uno lógico. Para el caso de tener un cero lógico en cualquiera de las entradas, vamos a tener que en los diodos, con un cero lógico, los diodos van a estar cerrados. Esto permitirá que el voltaje en este punto, en el punto P, va a ser de 0,7. Q1, al ser alimentado por este voltaje de 0,7, no va a conducir, entonces estará en corte. El diodo 3 estará abierto y el transistor 2 también estará en corte. Esto hará que el voltaje en la salida sea el voltaje de esta fuente, que será un 1 lógico, porque la fuente está alimentada por 5 voltios. En el caso de tener un 1 lógico, como ya lo dijimos, la salida tendrá que ser un 0 lógico. ¿Por qué se da esto? Porque los diodos en este circuito se van a abrir, lo cual permitirá que este transistor se alimente directamente con la fuente y esté en activa. En el momento de estar activa, el diodo 3 lo que conducirá, y esto permitirá que el transistor Q2 esté en saturación, y permitirá que el voltaje en la salida sea el voltaje del colector emisor de aquí, que vamos a ver a continuación. Aquí tenemos el voltaje en la entrada, el voltaje en el punto P, el voltaje en la salida. El voltaje en este punto, cuando las dos entradas son un 1 lógico, el voltaje en este punto será de 2,2 voltios. Para el siguiente circuito de compuertas NAND, vemos que tenemos 4 transistores y 2 voltajes en entrada y una salida. Cuando uno de las entradas es un 0 lógico, la salida será un 1 lógico. Y cuando las dos entradas sean un 1 lógico, la salida también será un 0 lógico. El circuito nos piden hallar el voltaje en la salida y nos piden hallar el voltaje en RC2 y en RC4. Cuando ya haciendo los cálculos previamente hechos, tenemos que cuando uno de las dos entradas es un cero lógico, el transistor 1 estará en corte, el transistor 2 estará también en corte, el transistor 3 también estará en corte, pero el transistor 4 estará en activa. Y el voltaje en el punto P será de 0,7 cuando el transistor tenga alguna entrada en cero lógico. Cuando tengamos las dos entradas en uno lógico, tendremos que el primer transistor estará en activa, el segundo estará también en activa, el tercero estará en saturación y el cuarto estará en activa. Y en el voltaje en el punto P será de 2,2 voltios. El voltaje en la resistencia RC2 será de 3,3 voltios y el voltaje en la resistencia RC4 será de 3,9 voltios. Aquí vamos a presentar a continuación el voltaje en la salida y el voltaje en las resistencias y en el punto P. Aquí tenemos lo que sería el voltaje en la entrada, el voltaje en la resistencia RC2. Aquí tenemos el voltaje en la resistencia RC4 y aquí tenemos el voltaje en la salida.